La década de 1980 y la de 1990 fueron una época de transición audaz y, a menudo, excéntrica en el diseño automotriz. Después de las crisis energéticas de los 70 y antes de la estandarización global del nuevo milenio, los fabricantes de automóviles, en particular los más pequeños o aquellos con mentalidad experimental, se permitieron libertades creativas que resultaron en algunas de las máquinas más inusuales, cuestionables e inolvidables que jamás hayan llegado a la producción. Estos 20 vehículos representan la cúspide de esa rareza, demostrando que a veces la audacia eclipsa la sensatez. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El panorama automotriz de los 80 fue un campo de pruebas para la aerodinámica angular y las soluciones de nicho. Uno de los contendientes más extraños fue el Reliant Robin, aunque su apogeo fue anterior, se siguió fabricando en los 80 y 90, un ícono británico de 3 ruedas. Con un diseño que desafiaba la estabilidad y una reputación cultural de vuelco fácil, el Robin era esencialmente un coche/motocicleta híbrido, que, por su ligereza y sus exenciones fiscales, persistió tercamente. Su forma bulbosa y su única rueda delantera lo hacían inconfundible y profundamente peculiar para el ojo moderno. Cruzando el Atlántico y adentrándonos en el mundo del lujo fallido, encontramos el Cadillac Allante, 1987 a 1993. La extrañeza del Allante no residía solo en su diseño pininfarina, que era un coupé descapotable, sobrio pero olvidable. Su rareza se debía al proceso de producción. Las carrocerías se construían en Turín, Italia, y luego se transportaban en aviones de carga Boeing 747, 20 a la vez, a Detroit para el ensamblaje final con el chasis. Este puente aéreo de lujo lo convirtió en una maravilla logística y un desastre financiero, un testamento a la sobreingeniería de la era. En el extremo más utilitario, pero igualmente peculiar, se encuentra el Subaru X Alcione, 1985 a 1991. Este coupé deportivo japonés parecía haber sido diseñado con una regla de arquitecto. Sus líneas afiladas y angulares eran un intento agresivo de aerodinámica, con un coeficiente de arrastre sorprendentemente bajo. El interior era igualmente vanguardista y confuso, presentando un volante asimétrico, un panel de instrumentos digital al estilo de videojuego y palancas de control de mando de avión. Era un experimento de diseño audaz que gritaba: "El futuro ya está aquí", incluso si el futuro se sentía un poco incómodo. La ingeniería alemana aportó su propia dosis de singularidad con el BMW Kineistetose 1, 1989 a 1991. Este roadster es famoso, no por su desempeño, sino por sus puertas. El Z1 presentaba puertas que se retraían verticalmente hacia abajo, dentro de los umbrales del coche, en lugar de pivotar hacia afuera. Este mecanismo complejo, junto con sus paneles de carrocería de plástico termoplástico extraíbles, lo hacía parecer una nave espacial de ciencia ficción lista para despegar, o al menos para un paseo veraniego sin preocuparse por los espacios estrechos. Pasando a la década de los 90, la búsqueda de vehículos compactos y con estilo personalizable continuó, dando lugar a rarezas como el Nissan S-Cargo, 1989 a 1992. Parte de la serie Pike Factory de Nissan, el S-Cargo era una furgoneta de reparto deliberadamente retro, inspirada en el Citroën 2CV Fourgonette. Su nombre era un juego de palabras, snail o caracol en francés, y su forma, un óvalo con ruedas, lo hacía parecer un coche de juguete gigante o una furgoneta de helados futurista. Era adorable y completamente ilógico para la estética general de su tiempo. Otro vehículo de la misma factoría de rarezas de Nissan fue el Nissan Pao, 1989 a 1991. Al igual que el S-Cargo, el Pao abrazó la nostalgia, con un estilo que recordaba a los coches compactos europeos de los años 60, como el Mini o el Renault 4. Con su parrilla dividida, bisagras de puerta exteriores y una ventana trasera partida, el Pao era una celebración kitsch del pasado,
Una rareza, en un momento en que el resto del mundo apuntaba a líneas más suaves y modernas. La búsqueda de un vehículo para todo clima y todo terreno llevó a algunos diseños verdaderamente extraños. El Megatrack, 1992 a 1995, del fabricante francés Aisam, es un ejemplo. Este era un superdeportivo 4x4 de tracción total con un motor V12 de Mercedes-Benz, capaz de alcanzar velocidades impresionantes, pero con una altura libre al suelo de todo terreno. Era una contradicción en sí mismo, un coupé de alto rendimiento, diseñado para enfrentarse a las dunas, que hoy parece un experimento de diseño descabellado y glorioso. En Italia, Lancia, conocida por su herencia en rallies, produjo un vehículo que era peculiar por su compromiso excesivo con el lujo y la ingeniería, el Lancia Thema 8.32, 1986 a 1992. Lo que hacía a este sedán familiar extraño era su corazón. Bajo el capó latía un motor V8 derivado de Ferrari, el mismo bloque utilizado en el Ferrari 308. Era un lobo con piel de cordero, pero el detalle más excéntrico y reconocible era su alerón trasero retráctil, que se levantaba eléctricamente de la tapa del maletero, un añadido superfluo en un sedán ejecutivo que, sin embargo, lo hacía único. El Reino Unido no se quedó atrás en la producción de vehículos extraños, y el TVR Cervera, 1996 a 2003, se lleva el premio por su enfoque brutalmente minimalista y su estética agresiva. Los TVR siempre fueron inusuales, pero el Cervera, con su morro radicalmente bajo, su diseño sin airbag, ni ABS, ni ayudas electrónicas de ningún tipo, era un coche deportivo puro, que era casi peligrosamente rápido. Su extrañeza radicaba en su desprecio por las convenciones de seguridad y su aspecto de criatura marina de aguas profundas, especialmente en sus faros. Deja tu like, suscríbete y comparte. El mundo de los vehículos anfibios también tuvo su momento de rareza. El Amphicar Model 770, aunque se produjo principalmente en los 60, su concepto influyó en la rareza de los 80 y 90. Inspiró la idea de vehículos de nicho. Aunque no se fabricó en estas décadas, el deseo de un coche que fuera también un barco se mantuvo vivo en la mentalidad de los excéntricos. En un contexto más cercano a los 90, el concepto de vehículo transformable o multiuso encontró formas singulares, aunque los vehículos anfibios de producción en masa se mantuvieron esquivos, dejando al Amphicar como el estándar dorado de la extrañeza. Volviendo a los pequeños experimentos japoneses, el Autozam AZ-1, 1990, y 2 a 1994, fabricado por Suzuki, pero vendido bajo la marca Autozam de Mazda, es una joya de la rareza. Este coche Kei, vehículo ligero japonés, era un deportivo de motor central con puertas de ala de gaviota. Parecía un superdeportivo a escala 2/3. Con su motor diminuto de 657 cc, era un sueño de diseño comprimido en las estrictas regulaciones japonesas. Una prueba de que incluso los coches pequeños podían tener una presentación dramática. La necesidad de transporte económico a menudo llevaba a soluciones peculiares. El Trabant 601, cuya producción se extendió hasta 1991, aunque es un remanente de la Alemania Oriental de la Guerra Fría, fue un anacronismo que se vendió en los 80 y 90. Fabricado con un cuerpo de Duroplast, un plástico reforzado con resina, y propulsado por un motor de 2 tiempos ruidoso y contaminante, el Trabant era más una cápsula del tiempo rodante que un coche moderno, cuya persistente producción en la era de los coches con inyección de combustible lo hacía extraordinariamente extraño para el resto del mundo. Otro ejemplo de rareza europea fue el Citroën XM, 1989 al 2000. Citroën siempre fue sinónimo de audacia, y el XM, un gran sedán ejecutivo, no fue la excepción. Su diseño exterior, plagado de ángulos y una ventana trasera adicional interna, la 9ª ventana, que protegía a los ocupantes del viento cuando el maletero estaba abierto, era poco convencional. Lo más extraño, sin embargo, era su suspensión hidroneumática Hydractive, que ofrecía una conducción de alfombra mágica.
pero venía con una complejidad mecánica que hacía que su fiabilidad fuera legendariamente impredecible. En Estados Unidos, el diseño automotriz a veces priorizaba la funcionalidad sobre la estética, resultando en vehículos como el Cempalofeje MC Cyclone/Typhoon 1991 a 1993. Aunque la idea de una camioneta deportiva no era nueva, el Cyclone era una rareza. Una camioneta compacta con tracción total y un motor V6 turbocargado que podía humillar a muchos deportivos de la época en aceleración. Su extrañeza residía en su propósito: una camioneta que no podía cargar mucho peso debido a la suspensión de alto rendimiento y que era demasiado rápida para ser práctica. Un experimento de ingeniería radical. Para los amantes del aire libre con un presupuesto limitado, el Suzuki X90 1995 a 1997 fue una anomalía. Este pequeño todoterreno de 2 puertas y 2 asientos tenía una carrocería de targa, techo extraíble, y parecía un cruce entre un deportivo y un todoterreno con complejo de inferioridad. Era un vehículo sin un mercado claro, ni totalmente práctico como un todoterreno, ni totalmente emocionante como un deportivo, lo que lo hacía extrañamente específico y, por lo tanto, raro en las carreteras. En la esfera de los microcoches, los 80 y 90 vieron una proliferación de vehículos diseñados para la movilidad urbana. El Smart Fortwo, cuyo concepto se gestó, y el modelo se lanzó a fines de los 90, era una visión peculiar de la movilidad. Con su célula de seguridad Tridion y su diseño de 2 asientos que parecía haber sido cortado por la mitad, el Ford Woo desafió la noción de lo que debería ser un coche, priorizando la capacidad de aparcamiento sobre casi todo lo demás. La excentricidad también se manifestó en la estética pura. Representan una era en la que la estandarización aún no había sofocado la experimentación, y donde un diseñador podía, con el apoyo de un fabricante lo suficientemente valiente o insensato, poner en la carretera su visión más peculiar. Son un recordatorio de que, en la historia del automóvil, lo extraño es a menudo lo más memorable. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!